Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, hermanos, que lo hemos titulado La vida o la muerte. La vida o la muerte. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. San Lucas, capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pueden sentarse, hermanos. La vida o la muerte. Este pasaje que hemos leído, hermanos, resulta muy interesante y muy oportuno en estos días que vivimos, porque según el calendario religioso tradicional, estamos en Cuaresma, es decir, en aquel periodo que comprende los 40 días antes de la crucifixión de Jesús. Todos sabemos que este periodo en la iglesia tradicional se inicia con la ceniza. Cuando el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles, pronuncia estas palabras: polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras ciertamente aparecen en la Escritura. Aparecen en el capítulo 3 de Génesis y verso 19. Ahí dice el Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Probablemente de ahí se han tomado esas palabras. Pero debemos fijarnos en algo. Estas palabras las pronuncia el Señor describiendo lo que serán las consecuencias del pecado que recién se ha cometido y lo que nosotros conocemos como el pecado original. El Señor está describiendo cuáles serán las consecuencias de aquel primer pecado de la historia, y entre ellas, desafortunadamente, se cuenta la muerte física. No podemos evitar entristecernos ante esta consecuencia del pecado. Pero si seguimos leyendo la Escritura, encontraremos, hermanos, que un día Jesús vino a la tierra, ya no para recordarnos que un día tenemos que morir, sino para anunciarnos que hay vida después de la muerte. Vino para anunciarnos que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Él nos dio el mensaje completo. No nos podemos quedar, hermanos, solamente con la visión de la muerte, esa visión triste y dolorosa, consecuencia natural del pecado de volver al polvo. Tenemos que pasar más allá y afirmarnos en la convicción de que una vez que nuestros días terminen en esta tierra, comenzará nuestra vida en la presencia gloriosa de nuestro Dios. El problema entonces, hermanos, no está en pronunciar estas palabras. El problema está, hermanos, en que muchas veces la gente celebra tanto la muerte del hombre y la muerte de Jesús que se olvidan de su resurrección. Es decir, celebran tanto al Jesús que muere en la cruz que se olvidan del Cristo resucitado, y eso no puede ser.
Es por esto que tenemos que preguntarnos nosotros en este periodo del año, en este periodo que nosotros culminamos con la Semana Santa, ¿qué celebramos? ¿La vida o la muerte? En este pasaje justamente el Señor vino a enseñarnos verdades muy importantes acerca de este tema. ¿Qué nos enseñó Jesús en este encuentro que hemos leído en el Evangelio según San Lucas? En primer lugar, podemos darnos cuenta de que Él había venido a celebrar la vida. Si ustedes leen con cuidado este pasaje, se darán cuenta que este pasaje describe el encuentro de dos multitudes que se encuentran una frente a la otra. Dos desfiles. Si ustedes se fijan, hermanos, en el verso 7 dice que al Señor le seguía una gran multitud. Y en el verso 12 dice que en el otro grupo iba mucha gente de la ciudad. Quiere decir que habían dos multitudes caminando una en dirección a la otra hasta llegar al punto en que se iban a encontrar frente a frente. Pero si nos fijamos bien, estas dos multitudes tenían características muy diferentes. ¿Cómo era, hermanos, el grupo que seguía a Jesús? Sin duda, hermanos, esta multitud iba cantando. En esta multitud había gozo. En esta multitud había esperanza. En esta multitud, hermanos, reinaba la expectativa de ver grandes milagros de parte de Jesús. Esta multitud era alegre y llena de esperanza porque la estaba provocando Cristo vivo, el Señor, el Dios vivo que había traído esperanza de vida a toda la generación humana. ¿Cómo era el segundo grupo? El segundo grupo era triste, doloroso, lleno de llanto y desesperanza. Era un desfile, hermanos, lleno de luto y de dolor. ¿Por qué era así este segundo grupo? Porque al frente de esta marcha estaba un cadáver, una persona que había fallecido, una persona que había muerto. Y en aquellos días, hermanos, la muerte dejaba al hombre sin esperanza. Dejaba al hombre sin esperanza porque toda persona se sabía que no había cumplido la ley. Y entonces para ellos la muerte era un momento triste y desesperante porque sabían que estarían delante de la presencia del Dios Altísimo sin haber cumplido la ley. Era doloroso enfrentar la muerte en estas circunstancias. Esto nos dice a nosotros, hermanos, que las multitudes tienen características propias según celebren la vida o la muerte. Los que celebran la vida son tristes. Los que celebran la vida están llenos de esperanza, de fe, de confianza, de expectativas en lo que el Señor puede hacer aún después de la muerte. La gran pregunta es entonces, hermanos, ¿en qué desfile nos encontramos nosotros? ¿Estamos celebrando la muerte o estamos celebrando la vida? Ciertamente en la Semana Santa pasamos por la muerte de Jesús, indiscutiblemente que sí. Tenemos que pasar por ahí, tenemos que conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque gracias a ese sacrificio ahora somos salvos. Tenemos que recordar con gratitud, tenemos que aprender a apreciar el valor que tiene ese sacrificio tremendo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que valorar el sufrimiento, la humillación, la vergüenza de Jesús en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que pasar del Jesús crucificado al Cristo resucitado, al Cristo que vence a la muerte, al Cristo que se levanta de la tumba preguntando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, Cristo venció a la muerte. Cristo salió victorioso frente a la muerte y le estaba diciendo al mundo y a nosotros: ahora tenemos esperanza aún en medio de la muerte.
El Señor nos está recordando en este pasaje que nosotros no adoramos a un Jesús muerto. Nosotros adoramos al Cristo que vive. Nosotros no adoramos al Jesús crucificado, sino al que se levantó de la muerte, al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, al Jesús que camina sobre las aguas y camina sobre nuestros problemas, al Cristo que está vivo hoy entre nosotros en este lugar y que ha venido para traer bendición a su pueblo. A ese Cristo vivo es el que adoramos. Conmemoramos su crucifixión, sí, pero celebramos su resurrección. Celebramos que Él está vivo. Celebramos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Esto no significa, hermanos, que no nos duela la muerte. La muerte nos duele, la separación nos duele, pero tenemos esperanza. La gran diferencia, hermanos, para aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es que enfrentamos este evento tan doloroso, pero lo enfrentamos con esperanza, porque sabemos que tenemos una promesa grande de nuestro Salvador. Ese Salvador que nos dijo a nosotros y nos prometió: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese Cristo que nos dijo a nosotros: yo voy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para que una vez terminados los días en esta tierra, nuestra esperanza de vida eterna se cumpla en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, hermanos, nuestra celebración de este tiempo debe de ser una celebración de gozo, de alegría, de esperanza. No debe ser una época, hermanos, de someternos a tristezas innecesarias. Debe ser un momento de afirmarnos en la convicción de que nuestro Dios vive, de que nuestro Dios está vivo, de que nuestro Dios venció a la muerte y un día nosotros vamos a resucitar en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, el Señor nos enseña en este pasaje que la vida prevalecerá ante la muerte. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, lo que fue el encuentro de estas dos multitudes que se encuentran en el camino. Lean el pasaje con cuidado y van a ver que efectivamente se encontraron una frente a la otra. Al frente de aquella marcha jubilosa iba Jesús. Al frente de aquella marcha triste y dolorosa iba aquel joven que había muerto. Estas dos marchas se encontraron frente a frente. Y ese encuentro debe haber sido, en cierto sentido, molesto e incómodo. Qué molesto e incómodo habrá sido que unos iban cantando mientras los otros iban llorando. Debe haber sido incómodo que unos estuvieran celebrando gozosos la presencia de Cristo y los otros estuvieran llorando, llenos de dolor y de tristeza, la ausencia de aquel joven hijo único de su madre. Era algo terrible. Encontrarse debe haber sido un momento difícil. Pero lo más sorprendente de todo esto, hermanos, es que en aquel encuentro el Señor Jesús violó reglas fundamentales del comportamiento y de las costumbres de aquel tiempo. En primer lugar, hermanos, violó la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que toda persona que tocara un cadáver quedaba impuro. Ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 19 y verso 13. Ahí dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, contaminará el tabernáculo. Es decir, si una persona tocaba un cadáver, tenía que ir a purificarse con el sacerdote. No podría entrar a la celebración del sábado. No podía entrar a ninguna celebración religiosa si primero no se purificaba. Eso lo mandaba la ley. Sin embargo, hermanos, nosotros leemos en este pasaje que el Señor
no solo detuvo aquella marcha, sino que tocó el féretro y los hizo detenerse, dice la Escritura. Dice que puso su mano en el féretro y los hizo detenerse. ¿Por qué el Señor, hermanos, quebrantó la ley de aquella forma? ¿Por qué el Señor, hermanos, desafió, digamos, la ley en aquella forma? Porque el Señor, hermanos, a través de este acto de poner su mano sobre el féretro, algo que ningún otro judío hubiera hecho, le estaba diciendo a aquella gente y le estaba diciendo al mundo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ninguna ley, y ningún hombre, y ningún mandato, y ninguna orden me va a evitar que yo les haga el bien a todos ustedes. Nada me va a detener en mi propósito de traerles vida abundante. Nada me va a impedir que yo pueda darles vida en medio de la muerte. Era un mensaje, hermanos, poderoso, tremendo, que sigue teniendo vigencia para nosotros hasta el día de hoy. El Señor Jesús no está sujeto a ninguna regla. Él no está sujeto a ningún mandato de hombres. Él no está sujeto, hermanos, a ninguna ley religiosa. El Señor Jesús es el Señor de señores. Y Él viene a nosotros y nos visita y nos trae vida y vida en abundancia, sea el día que sea. Le guste a quien no le guste, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dador de la vida y nada lo va a detener en su intención de traer bendición para su pueblo. En segundo lugar, hermanos, el Señor quebrantó un segundo principio fundamental de la convivencia en aquellos días. Y este principio era, en cierto sentido, no respetar el dolor ajeno. Según las costumbres de aquellos días, hermanos, aquellas dos marchas se encontraron una frente a la otra y Jesús y toda la multitud que le seguía debieron apartarse y ceder el paso a la muerte. Ceder el paso a aquella marcha que celebraba y que sufría el dolor de la pérdida de aquel joven. Eso era lo que mandaba la costumbre. Eso era lo que mandaba el principio de vida. Eso era lo que mandaba la regla de cortesía. Pero Jesús, hermanos, no solo se dio el paso, se paró enfrente y lo detuvo. ¿Y por qué el Señor hace esto, hermanos? Porque Jesús le quería dar un mensaje a aquella multitud y nos quiere dar un mensaje a nosotros hoy en día. El Señor estaba diciendo: ha terminado el tiempo en el que la muerte vencía a la vida. De ahora en adelante, la vida va a prevalecer sobre la muerte. De ahora en adelante, yo voy a detener los estragos de la muerte, los dolores de la muerte, con la esperanza de la resurrección. El Señor le estaba diciendo al mundo: ha llegado el momento de detener la angustia, la desesperación y la desesperanza frente a la muerte. De ahora en adelante, porque yo ya estoy aquí, el que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir por siempre y para siempre. Es decir, hermanos, ya la muerte no tendrá preponderancia sobre la vida. Eso había sucedido hasta los días de Jesús. Los días de Jesús, la muerte era, hermanos, algo insuperable. Era la tristeza más grande. La gente moría sin esperanza. Era doloroso, era triste la muerte. No había esperanza en medio de aquella aflicción. Pero ahora Jesús le estaba diciendo al mundo: ese tiempo ha terminado. La muerte seguirá siendo dolorosa, pero la vida va a vencer a la muerte al final. Pero la vida va a salir triunfadora aún después de la muerte, porque yo he venido para ofrecerles la resurrección. Cristo Jesús, hermanos, resucitó a aquel joven para que fuera el símbolo de su misericordia, el símbolo de la esperanza que debía llenar el corazón de todo aquel que creyera en él.
el símbolo de una esperanza de vida en frente de la muerte. Esto es, hermanos, un mensaje maravilloso porque le está diciendo al mundo de hoy: no se queden en la muerte de Jesús, celebren su vida, porque su resurrección es el símbolo de nuestra resurrección. Porque si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque si Él fue victorioso, nosotros también seremos victoriosos sobre la muerte. Amén. Un mensaje verdaderamente glorioso. Desafortunadamente, hermanos, la celebración religiosa está organizada de tal manera que la gente celebra y sufre la pasión de Jesús, sufre su dolor, sufre su muerte, pero cuando Él resucita, nadie está despierto. Cuando Él resucita, todos están en la playa. Cuando Él resucita, todos están en el baile. Cuando Él resucita, ya nadie se da cuenta. Y cuando el mundo no tiene conciencia de la resurrección de Cristo, vive sin esperanza. Es por esto, hermanos, que Jesús hizo esto que está relatado en este pasaje, para recordarle al mundo que hay una esperanza verdadera en Él, que hay una verdadera esperanza en Cristo frente a la muerte, pero que se debe creer más en la vida que en la muerte. Debemos conmemorar la muerte de Jesús, pero debemos celebrar con mucha alegría, llenos de esperanza, llenos de alegría, de gozo, de júbilo, de canto, la resurrección de Cristo. Porque esto significa que nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo y por eso está con nosotros en esta mañana y por eso nos va a llenar de bendición en esta mañana. Porque Él es un Dios vivo, no es un Dios relegado a los tiempos, ni a los templos, ni a las celebraciones. Es un Dios que vive todos los días de nuestra vida y está con nosotros para acompañarnos en la ruta de nuestra vida y llenarnos de bendición. Gocémonos, hermanos, en este tiempo, porque este es un tiempo que nos invita a conmemorar el sacrificio de Cristo, pero que nos invita a celebrar su resurrección. Y mientras nuestra esperanza esté puesta en el Cristo resucitado, la vida será victoriosa sobre la muerte. Vamos a orar.